Gracias por estar aquí. Esperamos, como hemos dicho, no solamente es esta noche, sino que puedas beneficiarte de la belleza del Evangelio que vamos a estar profundizando a través de todo este semestre. Y aquellos que nos escuchan también en línea, sean bienvenidos y sean animados con las palabras de Dios. Quiero comenzar con esta introducción hablando un poco de palabras comunes de nuestro tiempo. Las palabras abrumado, exhausto, deprimido, lleno de pánico o ataques de pánico, estresado, quemado, roto, paralizado, ahogado, vacío. Son muchas de las palabras que son comunes en nuestro día a día. Comunes tal vez no en el coloquial de las conversaciones unos con otros, pero sí en el corazón y en la mente de muchas personas hoy en día. La vida es agotadora. Y quiero decir que el agotamiento y el desánimo son, por supuesto, parte de las consecuencias del pecado en este mundo. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un cuerpo caído que definitivamente nos lleva al desánimo. Estas son palabras comunes que se escuchan muy frecuentemente con personas para describirse a sí mismas, para describir sus vidas, para describir lo que están pasando. En lugar de estas palabras, la Biblia nos llamaría a tener otro tipo de enfrentamiento a la realidad. La Biblia nos llama a encontrar y reemplazar esas palabras con la palabra de paz, pacífico, tranquilo, alegre o gozoso, contento, descansado, renovado y realizado. Esas son las palabras que la palabra de Dios nos llama, nos anima a que nuestras almas puedan encontrar un reposo y un ánimo en el Señor, Este cansancio y este desánimo que viene simplemente del roce del día a día, es como la rueda de los vehículos que vas ahí en el asfalto caliente del verano de Texas y se va quemando y se va desgastando hasta que las fisuras de la rueda se van desgastando hasta que ya no queda más fuerza para sostener el aire, la presión del auto, y llega un punto en que algo puede penetrar esa rueda y hacerla explotar. Esa es la presión, ese cansancio nos lleva a consecuencias aún más grandes, como el estrés, la ansiedad crónica o aún la depresión. Hablando del estrés, aunque no es nuestro punto en esta noche, más sin embargo es una vertiente de un cansancio acumulado. Es extremadamente común. El estrés ahora mismo está pasando los límites históricos a través del mundo. Rara vez alguien se puede escapar completamente del estrés. En los últimos años se han hecho algunos estudios que nos dicen acerca de cuál es la condición del mundo alrededor. A veces pensamos que somos los únicos. Estos estudios revelan que más de las 3/4 partes de los adultos reportan síntomas de estrés como dolor de cabeza, cansancio, problemas para dormir. El 80% de los trabajadores de Estados Unidos dicen que experimentan estrés en el trabajo. Casi la mitad de todos los adultos de Estados Unidos dicen, 49%, dice que el estrés ha afectado negativamente su conducta, su comportamiento. Y no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que a través de todo el mundo. Aproximadamente 1/3 de las personas en todo el mundo informaron sentirse estresadas, preocupadas o enojadas. 1/3, la tercera parte. Aproximadamente 284 millones de personas en todo el mundo padecen de un trastorno de ansiedad. Esos son datos registrados. Y como decimos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que estos mismos estudios han hecho una lista de los países más estresados del mundo. ¿Y saben cuáles son? ¿En qué quedaron? En primer lugar, adivine quién está. No lo va a adivinar. Está el país de Grecia con un 59% de estrés. Las Filipinas con un 58%. En segundo lugar, en tercer lugar, Tanzania. En cuarto lugar, Albania. En quinto lugar, Irán. En sexto lugar, Sri Lanka.
En séptimo lugar, Estados Unidos de América con un 55%. En octavo lugar, Uganda con un 53%. En noveno lugar, Costa Rica. En décimo lugar, Ruanda. 11, Turquía, 11. Y el 12, Venezuela con un 52%. Así que aquí en Estados Unidos casi una de cada 5 personas, de cada 5 adultos, dice que su salud mental ha empeorado desde el año 2020. Una de cada 5 personas. Te va caminando, te va a la tienda, te cuenta 5. Una de esas 5, por lo menos, está sufriendo de algún trastorno, de alguna condición de salud mental que ha empeorado desde el año 2020. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, los adultos estadounidenses encuestados desde 2020 informaron que el aumento del estrés tiene un efecto negativo en su comportamiento, un aumento de tensión en sus cuerpos. Otros reportan que le hizo estallar de ira. Otros dicen que provocó cambios de humor inesperados. Y el 65% de los estadounidenses encuestados dijeron que la incertidumbre actual que vivimos le causa también estrés. Así que ese es el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo estresado, cansado, agotado, quemado. Todas esas palabras que estamos describiendo. Exhausto, vacío, lleno de pánico, ahogado, paralizado, quemado, roto, etc. Ese es el mundo en el que vivimos. Ahora, hermanos, el Evangelio es la respuesta a esa situación, al mundo donde vivimos. Es la respuesta a esa condición donde vivimos. Qué bueno que Dios no es ajeno y se para de lado también, tal vez agarrándose la cabeza diciendo, ¿qué voy a hacer? Sino que Dios tiene respuesta a nuestra situación. Dios tiene respuesta a nuestra situación. De hecho, el Señor mismo en Mateo capítulo 11, ahí está en la pantalla, dijo a las personas, se puso de pie, dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. El Señor hace una invitación a venir a su persona. Él se presenta no presenta un concepto como una solución, no presenta un sistema como una solución, no presenta una idea como una solución, sino que presenta a su persona. Él dice, están cansados, están turbados, vengan a mí. En el contexto de este pasaje, la nación de Israel estaba agobiada por el peso de los añadidos a guardar la ley para poder agradar a Dios. Ellos estaban estresados y cansados, estaban agobiados por el peso de obras que no podían alcanzar, no podían cumplir para agradar a Dios. Ellos se sentían cansados de tratar de llegar a Dios, de estar en comunión con Dios y no podían, se veían lejos de Dios. Era una nación cargada no solamente de la ley, de la Torá, de la ley de Dios, mas sin embargo también de un sinnúmero más de leyes judías y tradiciones que no podían lograr. Se ven a sí mismos cansados y el Señor conocía unos corazones agobiados y le da como resultado como indicación, como receta, como solución para el problema, venir al Señor mismo. Él se presenta como aquel que hace descansar. Y esto es muy importante porque nosotros debemos saber si necesitamos descanso para nuestras almas, ¿dónde podemos encontrar el descanso? Muchas personas intentan buscar descansos de diferentes maneras. Yo conozco personas que buscan el descanso a través de la meditación trascendental, a través del vaciamiento mental y decir de no pensar en nada. No se han escuchado estas técnicas de la nueva era de poderse conectar con el universo a través del yoga, a través de muchas otras cosas que hacen para buscar el descanso, encontrar el descanso en diferentes cosas. Más sin embargo, el Señor no dice hagan tal cosa, sino y hace una invitación hacia su persona. Vengan a mí, yo le daré el descanso. El Señor se presenta como la solución. Así que aunque pudiera parecer simplista, una respuesta simple o simplista para aquel que de oídos un poquito no sintonizados, el Señor está diciendo en serio.
yo soy el que doy descanso. En serio, yo puedo dar descanso a tu alma. Ahora, el descanso que estamos hablando, el descanso tiene diferentes niveles, porque no solamente está el descanso físico, sino también hay un descanso del alma. No estamos hablando simplemente porque hubiera sido muy rápido el juntarnos acá y decir, bueno, estamos cansados, vámonos todos a dormir y vamos a descansar y listo. Hay un descanso físico, pero también hay un descanso más profundo. De hecho, el autor Tim Keller dice que hay dos niveles de descanso. Así como el sueño no te refrescará realmente por la noche si no duermes profundamente, el sueño con movimientos oculares rápidos, ese sueño profundo, ese descanso externo, físico y emocional del trabajo, no es todo lo que necesitas. Él dice, es necesario que haya un profundo descanso interior y eso es lo que hay que tener. Y ninguna cantidad de vacaciones puede curar tu inquietud si no aprendes cómo llegar a eso. ¿Ven? Hay dos diferentes tipos de descanso. Necesitamos, sí, descanso físico. Necesitamos el poder llegar a un sueño reparador y dormir profundamente, un sueño que traiga descanso a nuestro cuerpo, pero hay un necesario descanso profundo emocional que viene del interior, que hay que tener. Y que no es externo, sino que es profundo. Es por eso que muchas personas podemos salir y tener supuestamente un descanso físico, pero muchas veces hay un descanso más profundo, hay un descanso de la mente, hay un descanso de las emociones, del corazón, que no se descansa simplemente con parar la actividad. Y ese es el descanso. La Biblia nos llama a un descanso completo, a un descanso profundo. Y vamos a hablar de ambas cosas, porque tanto es necesario el descanso físico, pero también es necesario el descanso del alma, el descanso del alma, descanso del alma. Así que vamos a ver, en primer lugar, algo que nosotros debemos entender, es que somos creados como seres humanos que necesitan, nuestros cuerpos físicos necesitan descanso físico. El descanso físico es un diseño divino y es aún antes de la caída. Dios no nos diseñó como máquinas de energía perpetua, sino que nos diseña como seres humanos con necesidad de recargar nuestras fuerzas. Tenemos energía limitada y necesitamos descanso. Necesitamos un descanso y ese descanso fue establecido de antes de que el pecado entrara al mundo. Dios diseña pautas de trabajo y de descanso. Por supuesto, el trabajo tampoco viene como consecuencia del pecado. El trabajo es dado por Dios previo a la caída y Dios le da una tarea a Adán para que él pueda ejercer ese trabajo físico y ese trabajo en el sentido general, pero Dios también nos llama a que necesitamos ese descanso físico. Salmo 4 dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Hay un descanso del cuerpo que el Señor nos llama a tener, pero es dado también, ilustrado también, no solamente en la creación, cuando el Señor crea todas las cosas en 6 días, al séptimo día el Dios descansa, sino que Él transfiere ese mandamiento al pueblo de Israel y le dice al pueblo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero en el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Él lo da como mandato a su pueblo y le dice, necesitas un descanso, un descanso que tiene un simbolismo profundo, que tiene que da pequeñas sombras de lo que sería el descanso del alma perpetuo en Cristo, para el descanso de las obras para salvación, y descansamos en Cristo. Cristo es el descanso perpetuo, pero tiene una raíz de lo físico, necesitaban descansar. 6 días iba a trabajar y Él lo mandaba a descansar. Imagínense que nosotros estuviéramos en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios nos mandaba a descansar físicamente.
Entonces, por supuesto, vivimos en un mundo que no tiene este principio a seguir, ¿no? Mientras más horas de trabajo trabajes, mejor, porque más ingreso tienes. Si tienes un día o 2 días libres, puedes entonces aquí decir, bueno, puedo buscar otro trabajo y hacer un segundo trabajito y un tercer trabajito. Y hay personas que tienen 1, 2, 3 trabajos y dicen, bueno, tengo que ocupar todos mis días. Y si tengo el domingo libre, bueno, lo voy a ocupar para trabajar en tal cosa. Pero el principio acá que el Señor nos da es que necesitamos, de hecho Dios nos manda a que descansemos físicamente. Alguien dijo que en ocasiones lo más espiritual que podemos hacer es tomar una siesta. Necesitamos el descanso físico porque somos creados como seres limitados. Dios es el único ser ilimitado y nosotros no podemos conservar y llevar un ritmo de energía sin parar y no sufrir la consecuencia del mismo. Podemos hacerlo. Tú puedes hacerlo y puedes darle con todo, trabajar no 40, sino 80 horas a la semana y le das con todo, descansas solamente 3 horas en la noche, medio descansas y sigues, lo puedes dar, pero tu cuerpo te va a pasar factura. No somos creados para ese tipo de rutina, de ritmo. Somos creados para tener ritmos de trabajo y ritmos de descanso. El descanso físico es clave para nuestra salud física, pero también para nuestra salud mental y emocional. Dios nos creó con la necesidad de que nuestro cuerpo durante el descanso, no sé si ustedes, ¿quiénes de los que están aquí han visto algún documental donde hablan de cómo durante el sueño los sistemas se van reparando? De que las células van reparando las cosas de su sistema, las células se hacen la nutrición, hacen la mitosis, hacen todos los procesos que tu cuerpo necesita hacer, se hacen durante el descanso. Si no descansamos, no podemos mantenernos. Hermanos, no podemos caer en la mentira de este mundo y la sociedad donde vivimos, este país donde vivimos, que nos manda a trabajar sin descanso. Dios, en su sabiduría, diseñó el descanso porque Él sabe que necesitamos descansar. Necesitamos hacer pausa. Necesitamos poner límites a lo que boundaries, límites, vallas de contención a nuestro trabajo. No podemos hacer todo. No porque venga o no porque se dé la oportunidad debo de hacerlo. Aún el sabio Salomón decía, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hay un límite para nuestra vida y Dios nos llama a descansar. Y a veces nosotros miramos a los grandes hombres de la fe y miramos tal vez a los misioneros de la historia y miramos a Jim Elliot, Elizabeth Elliot, a George Whitefield, a Amy Carmichael y todos esos grandes misioneros. Decimos esas historias que parecen que sus esfuerzos eran ilimitados y que salieron a hacer la gran comisión. Tal vez leemos ahí en 2 de Corintios cuando Pablo dice, con mucho gusto gastaré y seré gastado por vuestras almas, y empezamos a pensar que esa es la manera, que ese es el patrón de nuestra vida de manera constante. Pero a pesar de ese sacrificio que han hecho esos hermanos y esos hermanos, puede ser fácil preguntarnos cuánto estamos haciendo nosotros para el Señor, cuánto estamos alcanzando, cuánta necesidad hay en el mundo. Hay mucho más, hay tanto más para hacer por el reino, y aquí yo estoy intentando descansar en la noche. Entonces, qué poco espiritual, qué carnal soy yo porque quiero dormir 7 horas en la noche. Pablo pasó muchas horas sin dormir. Pablo se desgastó en su ministerio, pero a pesar de que la Biblia advierte de un peligro del otro lado en el extremo, que es el peligro de la pereza, y nos habla de evitar y no ser como el perezoso, ¿verdad? Pero esto no puede impedir, no debería impedir que los creyentes vean también el descanso y el sueño como un acto de fe, un acto de fe. De hecho, alguien dijo, cuando dormimos es una representación de uno de los actos de fe más grandes, porque cerramos nuestros ojos y no sabemos si vamos a despertar. En nuestra respiración, durante el sueño nuestra respiración baja y los latidos del corazón se disminuye el ritmo, y no tenemos en mano que vamos a despertar del sueño. Estamos realmente pensando que sí, que en la mañana vamos a despertar, mas sin embargo es un acto de fe. Debemos reconocer la verdad de que Dios es Dios y nosotros no somos Dios, somos criaturas y necesitamos el descanso, necesitamos dormir. Somos seres finitos, no podemos seguir adelante y sin descanso. Dios es el que da ese descanso.
En el Salmo 127 hay un lindo, es muy conocido, y yo tomé la traducción, la nueva traducción viviente, para poder darle un poquito de sabor y entender un poquito mejor lo que dice. Dice Salmo 127, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Eso es muy conocido ese versículo. Pero el versículo 2 dice, es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento. ¿Por qué? Dice, porque Dios da descanso a sus amados. Dios da descanso a sus amados. Dios conoce a sus hijos, ama a sus hijos, y porque ama a sus hijos, Él procura el descanso también de sus hijos. Como pueblo de Dios estamos llamados a trabajar, pero no confiamos en nuestro trabajo. El creyente no puede basar su confianza en sus propias fuerzas. Trabajamos, y mientras trabajamos confiamos en el que el Dios soberano, el que está en control de todas las cosas, y Él ve sobre todo, va a llevar a fructificar el esfuerzo que hemos hecho. Así que el creyente no depende del trabajo. Querer trabajar con una ansiedad de trabajo sin límites muchas veces lo que revela un problema mayor del corazón, un problema de orgullo que refleja que estamos dependiendo de nosotros mismos y que no estamos confiando en Dios como nuestro proveedor. Por eso es que Dios diseña esos intervalos de trabajar y descansar. Es por eso que Dios crea el sol y la luna, crea el día y la noche, porque necesitamos ese regalo de Dios, el regalo del sueño, el regalo del descanso. Y si ignoramos esa realidad, ese orden divino, entonces nos va mal. Y muchos llegan a situaciones de manera estresante. Dicen, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Y por qué me está pasando? ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué soy un mes emocionalmente? ¿Por qué soy un desastre emocional? A veces simplemente necesitas descansar. Tu cuerpo fue diseñado para descansar. El sueño... cuando vamos a dormir, nosotros descansamos y nos entregamos a la realidad de que Dios tiene el control, ¿ven? Y cumplirá todos sus buenos propósitos. Yo me voy a acostar, me acosté y dormí, descansé, porque en el Señor me sustenta. Yo me voy, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque yo con la confianza en el Señor de que Él va a cumplir sus buenos propósitos. Así que esto es algo práctico. No debemos sentirnos sentados a pasar las horas de la noche preocupados cómo vamos a pagar los biles, cómo vamos a hacer la reparación, cómo vamos a hacer para pagar las cuentas, para ayudar a la universidad de los muchachos, o qué será el futuro y cómo serán nuestros ahorros, nuestros retiros. Debemos rechazar esa tentación de estar en la tensión de querer controlar aún el futuro y descansar en el Señor, descansar en el Señor. Así que no debemos estar ansiosos, no es un trabajo ansioso, sino un trabajo confiado. Trabajamos de nuestras manos y nos cansamos físicamente, pero al llegar a la noche podemos poner nuestra cabeza en la almohada y confiar que Dios multiplicará los esfuerzos que hemos hecho con nuestras manos. Así que en el Salmo 3 también David nos habla de que el Señor es su escudo, levanta su cabeza. Él declara, me acosté y dormí, desperté de nuevo porque el Señor me sostuvo. No temeré a los miles de personas que se han puesto contra mí por todas partes. David está en ese punto corriendo por su vida. Él estaba vulnerable, mas sin embargo, a pesar de que lo estaban persiguiendo, que su vida podría correr peligro, él llegaba y cuando dormía, se dormía. Él confiaba en la dirección y la protección del Señor. Y es ahí cuando llega entonces el Salmo 4 y dice, como hemos leído, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Necesitamos descanso físico, hermanos.
Ha sido común entre diferentes lugares y escritores que hablan acerca del descanso, aún en el ministerio, y quería compartirlo con ustedes porque yo creo que hay sabiduría en este tener en cuenta ritmos de descanso. No solamente el de la semana, un ritmo semanal, sino diferentes desvíos. En primer lugar, el descanso del diario, un desvío diario y tener un descanso de todo lo que es nuestras preocupaciones del mundo y poder dedicar un tiempo de devocional al Señor, con la palabra de Dios, un tiempo de oración. Qué tan importante es ese desvío diario de poner nuestra mente en las cosas del Señor y tomar esos minutos para pausar y meditar en el Señor. En segundo lugar, poder tener una separación o un Shabbat semanal, un tiempo donde podemos decir, bueno, necesito un día de descanso, no puedo seguir el mismo ritmo de toda la semana, necesito pausar y tener un descanso en la semana, tener un mantenimiento mensual, toma un día al mes y decir, bueno, yo voy a tomar tal día, el último viernes de cada mes, el último, yo qué sé, el domingo, sábado de cada mes, o el primero de cada mes, lo que sea que digas, y voy a hacer un mantenimiento de mi mes, voy a meditar y voy a pensar cómo va mi vida, cómo estoy dando las metas que me he propuesto, los pasos que estoy dando, cómo estoy haciendo y meditar en ese tiempo. Y también procuran o animan al aislamiento anual. Las palabras están combinadas, por eso tienen esos nombres. Entonces, desvío diario, separación semanal, mantenimiento mensual y un aislamiento anual donde dices, necesitas tomar una pausa, unas vacaciones, pequeño tiempo donde tú dices, me voy a desconectar y voy ahora a dedicar ese tiempo a algo diferente. Esto tiene sabiduría, hermanos, ha ayudado mucho a muchos ministros a través del tiempo, me ha ayudado a mí a tener en cuenta, a pesar de que no siempre llevo todos los ritmos de manera perfecta, pero siempre es un recordatorio para decir, debemos pausar, debemos tomar de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de esa manera. No podemos vivir la vida en un mismo ritmo, necesitamos ritmos diferentes, confiar en el Señor. En ese descanso físico, yo encontré una oración puritana hermosa. Es una oración, me encanta este tipo de libros que nos llevan como a escuchar cómo oraban estas personas devotas al Señor en aquel tiempo, hace mucho tiempo, y cómo ellos oraban. Esta es una oración de la noche, y él dice esta oración: dador de todo, otro día terminado y tomo mi lugar. No está ahí esta parte, pero él llega a la parte que está acá, dice: te doy gracias por las bendiciones temporales de este mundo, al aire refrescante, el sol, la comida que renueva las fuerzas, la ropa que he visto, la habitación que abriga, el sueño que da descanso. Me encanta esa frase. No todo sueño da descanso, el sueño que da descanso. El firmamento estrellado de la noche, la brisa de verano, la dulzura de las flores, la música de los arroyos, las palabras cariñosas y felices de mi familia, parientes y amigos, las cosas animadas, las cosas inanimadas que sirven para mi comodidad. Mi copa rebosa, no me dejes ser insensible a estas misericordias diarias. Tu mano concede bendiciones, tu poder evita el mal. Quiero traer mi homenaje de agradecimiento por las gracias espirituales, el pleno calor de la fe, la alegre presencia de tu espíritu, la fuerza de tu voluntad restrictora, tu cesar de la artillería del infierno. Bendito sea mi soberano Señor. Qué hermosa oración. Sentarse a meditar en las bendiciones del Señor antes de dormir y agradecer al Señor por sus bondades y sus gracias comunes de cada día. No solamente necesitamos descanso físico, hermanos, sino que, como hemos dicho, un descanso profundo del alma, un descanso del alma. El Salmo 42 nos llama a meditar en eso. Conocemos la primera parte de este Salmo 42, que dice: como el siervo anhela, brama por las corrientes de las aguas, así suspira, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y él sigue diciendo a través del Salmo, para llegarse a él: ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez, como cantábamos, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, dice el salmista, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Y él dice: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios mi roca diré:
¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío en la opresión del enemigo? Pero él termina con una meditación a su propia alma. ¿Por qué te desesperas, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Alguien diría, encuentra a alguien hablando con sí mismo y dice, bueno, este tipo está loco, está hablando consigo mismo. Pero algunos dicen que lo malo no es si tú te hablas a ti mismo, lo malo es si te contestas, dicen algunos. Pero aquí el salmista creo que estaba haciendo ambas cosas. Él estaba hablando y le decía, espera, ¿por qué te turbas? Espera en Dios, alma mía. Recuerda sus beneficios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El Señor es tu roca, es tu salvación. Y muchas veces debemos saber de que debemos hablar a nuestro corazón. Antes de ir ahí, en una ocasión, alguien hablando sobre la vida de Hudson Taylor, el fundador de la misión al interior de la China y misionero, decía que a pesar del amor a Cristo de Taylor y su deseo de servir con fidelidad al Señor, a Jesucristo, él se describía a Taylor a sí mismo como un cristiano agobiado por sus propias responsabilidades, derrotado por el pecado y de alma agotada. Y eso es lo que él decía de sí mismo. Uno de los amigos de Taylor le escribió y le recordó que era mejor no esforzarse en sus propias fuerzas, sino dejar que el Salvador obrara en él, permaneciendo en el Señor. Debía confiar en Cristo para poder superar las situaciones injustas y descansar en su amor constante y ser siempre consistente del gozo hallado en la absoluta salvación de todo pecado. Qué buen amigo, ¿no? ¿Cuántos nos beneficiaríamos con amigos como este? Dice el escritor de la biografía que Hudson Taylor tomó ese consejo bien en serio y él se transformó en un cristiano victorioso y feliz. Su carga de trabajo seguía siendo grande, pero el peso y la tensión habían desaparecido. Confiar en Cristo para superar las situaciones del día a día, descansar en su amor constante y ser siempre consciente del gozo que se halla en la absoluta redención y el perdón de los pecados. Ahora, somos llamados a ese descanso del alma y la receta más común que vemos a través de todas las escrituras es que podamos recordar, como hace el salmista, como hizo Hudson Taylor a través de su amigo, recordar las verdades de la Biblia y predicarnos la verdad a nosotros con perseverancia. Somos olvidadizos, pero el Señor nos manda a recordarnos esas cosas a nosotros mismos. Isaías 26:3, uno de mis pasajes favoritos, más hermosos de todas las escrituras, dice, tú guardarás, ¿podemos leerlo todos juntos? 1, 2 y 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Señor guarda en perfecta paz. Y yo puse la Reina Valera, me encanta esa traducción. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Somos llamados a hablarnos y recordarnos las verdades de Dios. De hecho, esa frase de predicarnos el Evangelio nosotros mismos ha sido muy famoso en los últimos años. Ha sido popularizada por el autor Jerry Bridges, cuando en su libro, uno de sus libros, él habla de esta frase o de esta idea de que debemos acordarnos y predicarnos el Evangelio constantemente. Pero no es una idea común, una idea nueva, es una idea que ha estado y que emana de las mismas escrituras. De hecho, más allá, mucho más tiempo atrás, el escritor Martin Lloyd-Jones dice en su libro Depresión Espiritual, dice, el principal problema en todo este asunto de la depresión espiritual es, en cierto sentido, es que permitimos que nuestro yo nos hable a nosotros en lugar de hablar con nosotros mismos. Lloyd-Jones sigue diciendo, y él cita el Salmo 42 como un ejemplo de hablarse a nosotros mismos. Él dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te agitas dentro de mí? ¿Ves? Un ejemplo de la palabra de Dios. Muchas veces permitimos que pensamientos lleguen a nuestra mente y hablen a nosotros en vez de nosotros hablar con nosotros mismos. Y esto es una verdad profunda.
¿Por qué? Porque la voz más fuerte en nuestra cabeza cada día y en nuestro corazón debe ser la voz de Dios cuando le recordamos su palabra intencionalmente. Debemos recordar las verdades de Dios. Debemos bañarnos y recordarnos las promesas, los desafíos, los mandamientos del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista. Todo el día es ella mi meditación. Que la palabra de Dios sea aquella que nos ayude a limpiar, a traer el ungüento a nuestras vidas. La palabra de Dios es un ungüento, pero la palabra de Dios es un recordatorio, porque somos criaturas olvidadizas. Recuerda cuál es la comparación que Dios hace con sus hijos en cuanto al mundo animal. ¿Con qué animal nos compara? Con las ovejas. Ovejas, lo primero es que se olvidan de dónde vinieron, no tienen sentido de orientación, van por un camino, o tú lo llevas a un lugar y este es un lugar seguro y el pastor de las ovejas lo lleva a comer a ese lugar, pero solo no se acuerdan que ese es el lugar y pueden cometer los mismos errores porque son olvidadizas. Dios sabe que nosotros, los seres humanos, también somos olvidadizos y necesitamos ser recordados de las verdades de Dios. Nosotros mismos recordarnos las verdades del Señor. Recuerda, dice el salmista, alma mía recuerda, y nosotros recordamos las Escrituras para mantenerlas ahí, para que las Escrituras no se vayan de nuestro corazón. Las recordamos, cuando recordamos las Escrituras, es como que estamos desenvainando la espada. Desenvainando la espada del Espíritu. Y cuando el enemigo viene sobre nosotros, él ahora puede ser como el Señor mismo hizo en la tentación del desierto, huye ante nuestra firmeza en la palabra. Por lo tanto, esta práctica de recordarnos, de acordarnos de la palabra de Dios debe ser algo que debemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hermanos, no nos vamos tampoco a acordar de todas las palabras. A veces luchamos con que, dice así, y a veces mezclamos un versículo con otro versículo, a veces no nos acordamos de la cita, pero qué hermoso es que tenemos la habilidad de escribirlo, ponerlo en una notita, ponerlo en nuestro celular en un programita de notas, donde sea que queramos recordarnos esos versículos y memorizar las Escrituras para ponerlas en nuestro corazón. Es la palabra de Dios que va a refrescar tu alma, no hay otra, no hay otro. Muchos van por las luces destelladas de los nuevos programas y de las nuevas líneas de pensamiento. Hermanos, necesitamos volver a la base de la palabra, memorizar las Escrituras, recordarnos las Escrituras. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice Dios al salmista, qué bienaventurado, qué feliz, qué bendito es aquel que medita en la ley de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Esa persona que se apega a la palabra de Dios es una persona bendita. ¿Quiere ser una persona bendita de Dios? ¿Quiere tener la bendición del Señor? Apégate a las Escrituras, recuerda las Escrituras, medita en las Escrituras. Y la Biblia te promete de que no solamente vas a ser doblemente feliz, sino que serás como árbol frondoso que da su fruto a su tiempo y que su hoja no se marchita y todo lo que haces prosperará. Qué hermosa promesa del Señor. Pongamos a prueba al Señor si el Señor es fiel, podamos ver la fidelidad de su palabra. Meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios. Ese es el fundamento del ánimo que vamos a tener. Salmo 1 y 2, ahí está lo que hemos citado. Ahora, hay otras maneras prácticas que podemos también pensar en cómo ayudar a nuestra alma. Es que Dios también nos ha dado la bendición de la música y del canto. Canta al Señor para el reposo de tu alma. Canta al Señor. Yo no sé qué tanto le gusta cantar. Yo he conocido personas que no le gusta la música y hay personas que no tienen una tendencia musical o que tal vez no están. Tú vas a su casa o te subes en su auto y ellos no tienen música encendida. Para mí es algo loco. Una musiquita, algo, pero por ahí no es la tendencia. Pero ¿sabes qué? Hay una belleza de poder utilizar la música como regalo de Dios para recordarnos verdades de Dios. Hemos cantado un par de canciones en esta noche que nos recuerdan de esas verdades y qué lindo es poder tomar un momentito y adorar al Señor. Tomar un momentito. Yo recuerdo,
momentos tan bonitos con mis niñas. A veces ponemos así mismo como hicimos en este momento, poner esas canciones y vamos a adorar al Señor juntos y recordarnos y alabar al Señor y de una manera con melodía poder ser recordados de esas verdades. De hecho, puedes tomar ventaja de algunos grupos ahí que escriben canciones que son basados en las Escrituras o literalmente las Escrituras y poder recordar esas canciones y cantarlas a tu corazón y usarlas como una manera de hacerlo. Y eso no es una cosa que yo estoy inventando aquí, a ver qué pongo aquí en la pantalla, sino que es un concepto bíblico. Colosenses 3:16 dice, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo more en abundancia, dice la Reina Valera, en vuestros corazones, more en vosotros en abundancia. Eso es lo que la Biblia dice así. ¿Y cómo la palabra de Cristo va a morar de esa manera? Dice, mora a través de la enseñanza, de la amonestación, pero también, que esas son las cosas que hacemos cuando nos juntamos a la enseñanza. Pero también dice, nos habla de cantar esa enseñanza y esa amonestación, llevarla a través del canto, cantando salmos, cánticos y salmos, himnos espirituales, cantando al Señor en nuestros corazones. Y muchas veces, tal vez nosotros sí escuchamos la enseñanza, sí leemos el libro, pero también utilicemos esa herramienta de cantar al Señor y ser recordado a través del canto. El canto es un medio que Dios puede utilizar para, por su palabra, hacer cambio en tu corazón. Empezar a recordarnos a través del canto y cantar al Señor. Canta al Señor. Toma la bendición de tener YouTube y que puedas escuchar las canciones buenas. Toma la bendición de que puedas hacer un playlist. Toma la bendición si tienes la oportunidad y tienes más ahí para invertir y tienes un Spotify. Ponte todas tus listas y escucha las canciones. Qué sé yo, si no tienes nada de eso y eres más a la vieja guardia, agárrate un CD y ponlo en tu auto, en tu troca, en tu mueble, como le quieras llamar, y ponlo a tocar 1, 2 y 3 y escúchalo siempre, aunque sea el mismo por 5 años, como nos ha pasado a nosotros a veces, que escuchamos a veces un solo CD por un montón de tiempo, por meses, a veces más de un año. Escúchalo y sé bendecido con los cantos que te lleven al Señor, cánticos espirituales, cánticos que te lleven a meditar de las bondades, el carácter y de las promesas del Señor. Si eres aún más de la vieja guardia y tienes un himnario en tu casa, agarra un himnario y canta himnos. Himnos de gracia es uno moderno que tiene canciones que muchas que nosotros cantamos, pero canta al Señor. Hermano, canta para que el Señor refresque tu alma a través de sus verdades. Por último, pero no por menor, al fin y al cabo, lo que necesitamos para refrescar nuestra alma es cambiar de visión. Quitar nuestros ojos de las olas y de la tormenta de este mundo para poner nuestros ojos en Cristo, tal como Pedro hizo una vez en vía contraria. Él puso sus ojos en Cristo y todo iba caminando bien sobre las aguas, hasta que quitó sus ojos de Cristo, empezó a ver las olas, el viento, y empezó a hundirse. Conocemos esa frase, ese momento. El autor a los Hebreos nos recuerda precisamente esa idea. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí hay una enseñanza clara en el versículo 1 que debemos tomar en cuenta también. Muchas veces la consecuencia de nuestro cansancio no solamente es por el pecado que está fuera de nosotros. Muchas veces hay un cansancio del alma porque hay pecado dentro de nosotros. Y el autor a los Hebreos nos dice que debemos despojarnos del peso y del pecado, ambas cosas. No podemos vivir una vida de gozo si abunda el pecado en nuestros corazones. Si estamos viviendo vida de pecado sin confesar y no nos arrepentimos y venimos a Cristo por el perdón de nuestros pecados, no vamos a poder tener una comunión con el Señor, con su Espíritu, porque cada pecado, el pecado entristece al Espíritu que nos ha sido dado en el momento de la redención. Por lo tanto, somos llamados a vivir una vida de arrepentimiento y fe. Debemos venir ante el Señor con nuestro pecado y despojarnos. Esa idea de quitarnos es como que tenemos esa mochila. ¿Se acuerdan el peregrino? ¿Verdad? Y con esa mochila grande de pecado venimos ante el Señor y dejamos nuestros pecados, nuestras cuitas. Por supuesto, para el Hijo de Dios hay un perdón completo,
plena seguridad de que una vez que somos salvos por siempre. Nuestra salvación depende de las manos del Señor de principio a fin, pero más sin embargo, en el día a día, en el caminar de nuestra vida, vamos ensuciando nuestros pies con el residuo del pecado en nuestros corazones y somos llamados a utilizar el medio que Dios nos ha dado a cada creyente para resolver esa situación, que es el medio de la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos despojamos de esa manera. Entonces, una vez despojados del peso, de las preocupaciones, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, echando todo pecado sobre Él en arrepentimiento y fe, ahora venimos al Señor y ponemos nuestros ojos en el Señor. Y entonces aprendemos del carácter y de la vida del Señor. ¿Qué se nos presenta en el Señor aquí? El Señor dice que Él no solamente es nuestro ejemplo, es nuestro Salvador, pero también es un ejemplo de vida. Él consumó nuestra fe. ¿Y cómo lo hizo? Él pasó por el sufrimiento y Él lo hizo de una manera hermosa, porque Él puso, dice, el gozo puesto delante de Él. O sea, Él vio las glorias, como dice Salmo 52 y Salmo 53, que el Mesías iba a poner su mirada en las glorias venideras y los logros del gozo de la salvación y el rescate de la humanidad. Y puesto esto como su meta final, Él atraviesa a través de la circunstancia difícil, del sufrimiento y de la cruz y la muerte misma. Si el Señor Jesucristo puso el gozo y su mirada en las cosas de arriba y su mirada en el galardón eterno, de redimidos en Cristo, si Él lo hizo de esa manera, nosotros también. Pongamos el gozo delante y soportemos en el día a día, caminemos con paciencia. Dice, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. A.W. Tozer, y ahí está en letritas bastante chiquitas, yo no sé que no lo van a leer de ahí, pero voy a leerlo desde acá. Hablando del descanso en la soberanía de Dios, dijo lo siguiente: pero mientras estemos ocupados con cualquier otro objetivo que no sea Dios mismo, no habrá descanso para el corazón ni paz para la mente. Sin embargo, cuando recibimos todo lo que entra a nuestra vida como de su mano, entonces, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias o nuestro entorno, ya sea un cobertizo o en una prisión o en una estaca de mártir, estaremos capacitados para decir: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Pero ese es el lenguaje de la fe, no de la vista o de los sentidos. No hay un verdadero descanso para tu pobre corazón hasta que aprendas a ver la mano de Dios en todo. Pero para eso, la fe debe estar en constante ejercicio. Es un ejercicio de fe, es un ejercicio de gozo. Cuando vienes al Señor de esa manera, cuando buscas el descanso, sigues su patrón del descanso físico, buscas el descanso del alma en su palabra y vienes a Él con sus ojos puestos en el Señor, dice la palabra de Dios en Isaías 40, que Él entonces da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y Él dice: los jóvenes, los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, remontarán alas como la de las águilas. Muy conocido este pasaje: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El descanso del Señor nos sostiene para ir con su paz y su gozo en medio de las circunstancias más difíciles de esta vida. Quiero animarte a que descanses en el Señor, al que descanses en la fe de las promesas que Él nos ha dado, el que descanses en su palabra. Si vienes al Señor, Él promete que en Él encuentras el descanso de tu alma, el descanso de nuestras almas. Y quiere el Señor que estos pensamientos queden grabados de manera tal que nos sean de ánimo a través de este semestre. Lo que Dios traiga para nuestra vida, lo podemos enfrentar en Él. Quiero que tomemos un momentito de oración antes de cantar la última canción. Y meditar en lo que hemos hecho. Tal vez yo estaba pensando en hacer grupos pequeños, pero me he extendido un poco más de la hora. Y le pido disculpas, pero creo que quiere el Señor que haya usado estas palabras. Y que podamos entonces orar algunas oraciones. Y tal vez voy a dar la oportunidad de que 2 o 3 de nosotros, movidos por el Señor, podamos orar por nosotros mismos, por nuestra congregación, orar por el descanso de nuestras almas y nuestra confianza en el Señor. Y luego yo termino con una última oración.